Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Aquí de nuevo, sin previo aviso, reconectándome con ustedes para continuar el propósito del Señor para con nuestras vidas en torno a estos cursos que estamos teniendo sobre los profetas de Israel. Estudio fascinante poder estudiar de una manera panorámica cada uno de los profetas, quiénes eran esos profetas, cómo fueron escogidos, qué tal del don profético, existe el don profético hoy, quiénes son los profetas mayores, por qué se llaman mayores, los profetas menores, y así sucesivamente. Bienvenidos todos. Mi nombre es Juan Córdoba, sigo a la iglesia El Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te doy en esta hora por darme el privilegio de volver a lo que me has llamado, Señor, a compartir tu palabra. Te pido, Señor, tu ayuda sobrenatural, tu fortaleza, en todas las cosas tu nombre sea glorificado. Da gracias a los oyentes y a mí, Padre, en particular, porque sin ti absolutamente nada puedo hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amada familia, pues continuamos con nuestro estudio, los profetas de Israel. La última clase que dimos la titulamos La función del profeta. ¿Cuál es la función del profeta? Y en esa clase estuvimos compartiendo el primer aspecto de la clase fue que los profetas recibían el mensaje, es decir, la recepción del mensaje. La diferencia entre un sacerdote y un profeta es lo siguiente. Los sacerdotes ya se sabía exactamente lo que los sacerdotes tenían que hacer. Los sacerdotes, por la línea de Aarón, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Tenía que ser directamente de la línea de Aarón, la línea aarónica. Aarón fue sacerdote, sus hijos, luego sus nietos, sus tataranietos y así sucesivamente. Yo diría por siglos y siglos. Ellos ya sabían de una manera metódica lo que tenían que hacer. Ministraban en el tabernáculo, en el templo, etc. En el caso de los profetas, eran hombres escogidos. No era por nacimiento. No podía, había una línea sucesora. Eran llamados directamente por Dios y ellos recibían el mensaje directamente de parte de Dios. Así como dijo Cristo, las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Entonces, ellos oían el mensaje, ese mensaje obraba en la vida de los profetas, ellos se dejaban usar y ellos traían ese mensaje, así ha dicho Jehová, casa de Israel, casa de Judá. Traían mensaje directamente. Por ejemplo, Natán confrontó a David directamente. Y así sucesivamente. Querida familia, gusto poder saludarles de nuevo. Sin previo aviso, aquí estoy de nuevo. Mañana será igual. Posiblemente como a esta hora poder conectarme, si así Dios lo permite. Entonces, dando un repaso de la clase número 3, que fue la función del profeta. Entonces, ellos eran los profetas de Israel. Ellos traían reformas, especialmente reformas espirituales. El pueblo estaba en decadencia porque el pueblo había abandonado la ley del Señor, la Torá, la ley. Entonces los profetas urgían al pueblo a retornar a la ley, a la palabra que los sacerdotes le enseñaban a ellos. O sea, los sacerdotes instruían al pueblo con relación a la ley. El pueblo se apartaba de esa ley, de esos mandamientos, estatutos y decretos. Y el trabajo de los profetas era urgir
Ellos urgían, retórnate a mí, dice el Señor, retórnate a Jehová. Entonces, lo llamaban a dejar las cosas exteriores. Estoy cansado de vuestros sacrificios vanos. Retórnate a mí con un corazón contrito y humillado. Entonces ellos oían la voz de Dios, ellos discernían ese mensaje, estos profetas, y ellos transmitían el mensaje por medio de exhortaciones, por medio de reprensiones, por medio de símbolos. Entonces todos estos profetas eran inspirados por el Espíritu de Dios para traer dicha profecía. Estos profetas no es como hoy, que hoy día se oyen que hay profetas. Entonces estos profetas que dicen que son profetas, primeramente ellos se autodenominaron profetas. Nosotros no lo vemos a ellos trayendo mensajes de exhortación. Los profetas de hoy, ustedes los ven a ellos hablándole cosas muy halagadoras al pueblo de Dios. O que ese esposo inconverso va a regresar a tu casa, que ese hijo comienzan a dar declaraciones que son inventos de su mente y de su corazón. Le hablan cosas muy halagadoras al pueblo. Cierro este paréntesis, entonces vamos a ir hoy al tema. Esta clase es bastante extensa. Voy a ver hasta dónde podemos llegar. Una sola clase en el día de hoy. El tema de hoy es el siguiente. Clase número 4, no sé si pueden ver ahí. El mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas. Así es, hermana Mercedes. El Señor quiso que usted estuviese presente. Abrazos fraternales a todas las hijas de Dios. La mayoría son mujeres, como siempre. Dios bendiga a las mujeres. A todas sus siervas del Señor, que siempre están, yo veo que están más interesadas que muchos hombres en aprender la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, les guarde a todas y les pueda usar, y que este humilde esfuerzo que estamos haciendo todos, no solamente yo, el Señor pues pueda añadir su bendición y el Señor haga que su palabra trabaje en nosotros. Esta clase, el tema de hoy es el mensaje de los profetas. ¿Cuál es el mensaje de los profetas? En esta clase vamos a aprender alguna cosa sumamente interesante. Esta clase estaremos viendo tal vez 4 puntos principales. Le quiero primeramente 2 porciones de la Biblia. Aquí en el libro de Hebreos, si me acompañan por favor, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Quiero que vean Hebreos capítulo 1, un versículo que muy conocido. Dios, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios ha hablado en otro tiempo de muchas maneras, visión, parábola, confrontaciones, diferentes maneras, cosas simbólicas. Dios hablando de muchas maneras a los padres por los profetas. Naturalmente la culminación de todo se culmina con el profeta, con P mayúscula, que es Cristo Jesús. En estos últimos 2 días nos ha hablado por el Hijo. Y en Hechos, en el capítulo 28, a modo de introducir el tema, Hechos 28, quiero que se ubique conmigo, por favor, al último capítulo del libro de los Hechos, que es el capítulo 28, versículo 23. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y usted puede ver cuán importante era el mensaje de los profetas. Aquí está Pablo urgiendo tanto por la ley, el Pentateuco, y luego se llama la ley también todo lo que tiene que ver con los libros históricos. Urgían por la ley y por los profetas. Okay, vamos ahora aquí al primer punto, que el primer punto, encabezamiento, los hemos titulado la intervención de la ley. La intervención de la ley. Y el tema que estamos tratando es el mensaje de los profetas. Dios te bendiga, Rosalinda. El mensaje de los profetas. Aquí acompáñenme por favor al libro de Isaías, en el capítulo 33 del libro de Isaías. Yo quiero ver con ustedes, que hay de familia, este versículo, Isaías 33, versículo 22. Dice, escuche este texto, Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Es decir, en el tema, el mensaje de los profetas, está la intervención de la ley. En esa ley hay grandes profecías. Entonces, en este texto está confirmando el profeta Isaías que dice tres cosas de Dios. De uno dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador. Legislador es uno que dicta leyes, que escribe leyes, que dispensa leyes. Legislador. Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y, es decir, que esa ley es la expresión de la voluntad de Dios. Mire, por ejemplo, aquí en Éxodo, ahora, en el capítulo 24 del libro de Éxodo, Éxodo 24, leemos lo siguiente. Éxodo 24. Éxodo 24, del 1 en adelante, dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, que suba al monte. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz, y dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí el pueblo se compromete, típico, ¿verdad? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí usted puede ver cómo la intervención de la ley. La ley interviene como un documento legal que el pueblo acaba de decir, nosotros vamos a hacer todo lo que ese documento, esa ley, como lo llaman judíos, esa Torá, que la palabra ley significa instrucción, enseñanza, es lo que significa. Esas instrucciones de parte de Dios, nosotros vamos a hacer lo que Dios dice. Entonces, aquí en Lucas, ahora en el Nuevo Testamento, estamos elaborando el primer punto, la intervención de la ley. Aquí en Lucas, en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, Lucas 10, leemos lo siguiente, querida familia. Biblia a mano, Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley
se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda la fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le respondió: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Haz lo que está estipulado, escrito por la ley de Moisés, y vas a vivir. Haz esto y vivirás. ¿Qué dice? Ok. Entonces, en Mateo 19, ahora pasándonos a Mateo 19, dice, versículo 17, ya usted conoce la historia del joven rico que vino porque él, entre comillas, quería seguir a Jesús. Y primeramente él le llama maestro bueno. El joven le pregunta que qué tenía que hacer para heredar la vida. ¿Por qué me llama nuevo? Le dice: ¿por qué me llama bueno si no solamente hay uno bueno y es Dios? Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. La gente cree hoy que los mandamientos no tienen relevancia. Ajá, ¿o sí? O sea, tú puedes ser cristiano y no guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que te han enseñado. ¿Y qué dice aquí? El que ama al Señor debe guardar sus mandamientos. Si usted ama a mamá y papá, ¿qué le enseñaron? A obedecerle, a seguir las instrucciones que ellos le daban. Le dice, y él le pregunta, ¿cuáles? Y el Señor le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él le citó 5 o 6 mandamientos. Entonces, el joven le dijo: todo esto lo digo desde mi juventud. ¿Qué cosa me falta? Entonces el Señor puso el dedo en la llaga, porque el problema de la riqueza. Dijo: bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Lo llama a guardar los mandamientos. Y yo quiero reiterar, los mandamientos que Cristo citó fueron escritos por Moisés en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Y ahora está Cristo en la época neotestamentaria reiterando al joven rico que para tener la vida eterna tiene que guardar los mandamientos. Entonces, yo en realidad no entiendo por qué será que hay tantos cristianos que dicen como que eso no tiene relevancia. Para mí es un suicidio espiritual. Cuando alguien dice una cosa así, estando tan claro las enseñanzas bíblicas, claro, nosotros, una vez yo le dije a alguien que había 10 mandamientos más 613, y esa persona se escandalizó. Dijo: ¿quién va a guardar todo eso? Y luego dije: ok, ahora está bien. Primeramente, esos mandamientos, esos 613, no se aplican a cada persona, porque algunos son para las mujeres, algunos son para los leprosos, algunos son para los sacerdotes. Hay muchos que son sobre el templo. Creo que hay 278 mandamientos sobre el templo. La mayoría, mucho no se aplica, por algunos sí. Entonces le dije a ese hermano: ¿y qué tal si yo te digo a ti que en el Nuevo Testamento hay 800 mandamientos para los cristianos que estamos supuestos a guardar? Exactamente. Y como no creía, le mandé una copia. O sea, algo está mal, familia. Algo está mal en la manera que los cristianos razonan. Oh, nadie puede guardar. Entonces, ¿por qué lo dio? O sea, Dios va a dar mandamientos y Él dice que sus mandamientos no son gravosos. Yo le doy un ejemplo. Ahora mismo en el país que usted vive, hay literalmente
más de 1000 mandamientos, estatutos y todo tipo. Y la mayoría de eso, si usted es un ciudadano respetable, si usted pensar, usted guarda esos mandamientos. Que están en vigencia. Leyes sobre tránsito, leyes sobre la salud, leyes sobre esto, leyes sobre lo otro, leyes sobre por todas partes. En todo lugar hay leyes que usted tiene que sujetarse. Y usted conscientemente, inconscientemente, usted cumple todo eso. Oh, pero cuando le hablan de cristianos, de los mandamientos de Dios, ahí comienzan los vanos argumentos. Bien. Ahora bien, déjame ver si te puedo presentar el primer punto. Aquí está. No, eso no es. Ah, parece que no lo... No, ustedes me disculpan. Parece que no hice el bosquejo, pero no hay problema. Yo se lo puedo conseguir. Ok, entonces, esos mandamientos en Lucas 16, el tema es el mensaje de los profetas. Vino por medio de la intervención de la ley, que es el primer punto que estamos elaborando, la intervención de la ley. Ok, el mensaje de los profetas, ellos aludían, repetían, interpretaban y aplicaban esa ley que ellos, el pueblo estaba en decadencia. Es como hoy. Hoy usamos la palabra, toda la escritura, para corregirnos nosotros y para enseñarnos. Ahora bien, aquí en Lucas 16, versículo 17, dice 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todo se esfuerza para entrar en él. Pero más fácil es que, oiga esto, más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre un tilde de la ley. Eso no puede estar más claro. Aquí dice que puede pasar el cielo y la tierra, pero que un tilde, la letra más pequeñita, todo eso tiene que cumplirse. ¿Quién no va a cumplir? Tiene que cumplirse esos mandamientos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la función de la ley? La función de la ley. ¿Qué era lo que la ley que fue dado por Moisés y los profetas? ¿Qué función? ¿Qué era lo que quería hacer esa ley? Bueno, aquí en el libro de Gálatas capítulo 3 nos dice claramente cuál es la función de la ley. Aquí no hay que especular, aquí no hay que citar 20.000 citas bíblicas de algún libro. Nosotros abrimos la Biblia y preguntamos cuál es la función de la ley. Ok, entonces leemos aquí, capítulo 3, versículo 24 de Gálatas. Dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El instrumento de la ley, entendemos la ley se expone, se nos explica que somos pecadores, que en Cristo hay salvación, y esos mandamientos, esos estatutos que hablan de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, que en el fin, con un ayo era un tutor que contrataban los judíos, que llevaban al niño de la mano a la escuela, lo acompañaban, llevaban al niño de la mano, un ayo, uno que lo ayudaba, lo conducía. La ley, esos mandamientos, esos estatutos, ha sido el ayo que nos ha llevado para ser justificado por la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, sino es que es don de Dios. Siempre sigue siendo justificado por la fe, no por obras. Ok, ahora bien, nos conduce a Cristo. En Juan 5, si te acompaña aquí, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, leemos lo siguiente, querida familia. Este texto que usted conoce, ¿qué dice? Juan 5:39. Mire, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas plural, tenéis la vida eterna.
¿Cuáles? Toda la Escritura. Y cuando aquí dice que escudriñemos las Escrituras, ¿sabe a qué Escritura se refiere Cristo aquí? Al Antiguo Testamento. ¿Usted está entendiendo? Al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. Ustedes escudriñan el Antiguo Testamento desde Génesis a Malaquías, porque en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñando esa Escritura, esos mandamientos, esas leyes, esos preceptos, nos van a conducir a la vida eterna. Siempre es así. Y siempre, por todo tiempo, va a ser de esta manera. Ahora, queremos darte un ejemplo. La ley, la intervención de la ley y la función de la ley es conducirnos a Cristo. Hablan del Mesías. Toda la Escritura hablan del Mesías. Toda Escritura es divinamente inspirada y nos hablan del Mesías. Toda la Escritura. Entonces, para darle un ejemplo, aquí en Juan 12:34, le doy un ejemplo. Juan 12:34 dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dice tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Todavía no entendían, ¿verdad? Ellos no entendían. Ahora, vamos a ver de qué manera estamos todavía concluyendo el primer punto. El mensaje de los profetas es el tema. Y el primer punto es la intervención de la ley. Cómo la ley intervino para conducir al pueblo a Dios cuando estaban en decadencia, cuando estaban en idolatría, cuando se apartaban del Señor. Ahí venía el rol de los profetas. Y ellos apelaban, aludían, exponían lo que dice la ley o la palabra de Dios. Ahora bien, ¿de qué manera responde el pueblo a todo lo que hemos expuesto? ¿De qué manera en el libro de Jueces, en el capítulo 2, ¿de qué manera ellos respondieron? Cuando los profetas intervenían, los profetas traían palabras, a veces de reprensión, a veces de ánimo, a veces de juicio. ¿De qué manera responde el pueblo? Aquí te doy un ejemplo. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Así respondieron ellos cuando él le amonestaba. Ok. Ahora bien, eso es la intervención de la ley. Ahora bien aquí, el segundo punto, el papel de los profetas. El papel de los profetas, o el rol de los profetas. Vamos a buscar este profeta, humilde él, que dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, Amós. Vámonos al profeta Amós, por un momento, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Escuchen esto. Escuchen a esta importante palabra. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, sus profetas. ¿Para qué se lo va a revelar? Para que ellos en turno le hablen con el pueblo, admonesten el pueblo y te traigan un mensaje de reconciliación, de restauración. Tórnate a Jehová, vuélvete, ha pecado. Tórnate, Israel. Era constantemente. Por eso digo que hoy día la iglesia está plagada de falsos profetas. Usted no nota a los llamados profetas amonestando al pueblo. Todo cosas bonitas le dicen. Yo veo lo que se llaman profetas, hablando de cosas muy halagadoras a todo el pueblo. Aún a veces la audiencia llena de gente inconversa y profetizándole a esa persona. Ok, ahora bien. Entonces, el papel de los profetas, Dios les revela su plan, Amós 3:7. Ellos interpretan el mensaje. Primera de Pedro, mire esto aquí. Primera de Pedro, ¿okay? Tenemos la carta a los Hebreos, Santiago, y ahí viene Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿De qué hablaron ellos en el Antiguo Testamento? De la gracia. ¿Oye lo que está diciendo? Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la gracia. O sea, que no cree usted que la gracia solamente viene en el Nuevo Testamento. ¿Estamos entendiendo, hermano querido? Que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando. ¿Qué es lo que ellos querían saber? ¿Qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos? Se metían en el Pentateuco, se metían en los libros históricos, se metían en todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Sobre qué persona se aplica esta profecía de Isaías? Herido fue por nuestra rebelión. ¿A quién se refiere? Un hijo es nacido. ¿A quién se refiere? ¿A qué se refiere? Ellos indagaron para saber, pero ellos indagaban por medio del Espíritu de Cristo, el profeta con P mayúscula que estaba dentro de ellos. Si es un profeta hoy en día, tiene que hablar por el Espíritu de Cristo. No me venga con cuentos, o que tal persona va a ser presidente, y tal mujer va a ser presidente, y luego es falso. A usted lo hubiesen apedreado en los tiempos bíblicos y usted falló. Así que no se lleve de esta persona. Primero, ¿cuál es el papel de los profetas? Dios les revelaba su plan. Segundo, interpretaban el mensaje, leían, indagaban, interpretaban, pero dirigido por el Espíritu de Dios, porque era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, no era opinión de ellos, no. Tercero, ellos urgían al pueblo a cumplir la ley. ¿Dónde está eso, hermano Juan? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17, donde lo vamos a buscar. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice, y Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Lo ves? Aquí está el papel de los profetas, llamando al pueblo a retornar al Señor, llamando al pueblo a buscar al Señor. Ese es el papel de los profetas. Entonces,
¿De qué manera respondía el pueblo? ¿De qué manera? Interesante, ¿de qué manera respondía el pueblo cuando Dios le revela el plan a los profetas? Ellos interpretan el mensaje, ellos traen el mensaje. Ahora, ¿de qué manera ellos responden? Vamos a ver. Para darte un ejemplo, aquí en Nehemías, en el capítulo 9, versículo 26, 9:26. Nehemías 9:26 dice: pero le provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron su ley tras sus espaldas. Echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a los profetas que protestaban contra ellos para convertirse a ti. Mira lo que ellos hacían. Los profetas protestaban contra ellos para que se conviertan a ti. Ese es el error de los profetas, el papel de los profetas. Tórnate, conviértete. E hicieron grandes abominaciones. Tercer punto. Ahora vamos al tercer punto de este tema, este estudio, el mensaje de los profetas. El tercer punto principal es la ley, se llama la ley y los profetas. La ley y los profetas. Vamos a leer aquí este texto en Lucas, una vez más, Lucas 16, Lucas 16, 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés, es decir, la ley, el Pentateuco. ¿Y ustedes tienen la ley? Esto se refiere cuando el joven rico, el hombre rico y el mendigo Lázaro murieron, y aquel estaba atormentado y quería que envía a alguien que le hable. Entonces Abraham le dijo: mira, ellos tienen a la ley y a los profetas, oigan lo que dice ahí. Querida familia, si alguien te dice a ti, yo tengo, típico, estas cosas oírlas, yo tengo una palabra profética para ti, y esa palabra profética dice que es algo nuevo. Si es nuevo, si dice que es nuevo, es mentira. Porque todo está escrito. Nada puede ser nuevo. Si es nuevo, no está en la Biblia. Y si está en la Biblia, no es nuevo. Esa expresión a mí me ayuda mucho. Si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo, porque ya está revelado. Está todo en la Biblia. Lee la Biblia, lee la Biblia. Ahí está toda la palabra profética. Usted no tiene que estar detrás de alguien, de un culto con los profetas tal más cual. La gente llenan esos lugares. Llenan esos lugares y salen engañados. Entonces, la ley y los profetas, es decir, en todo el Antiguo Testamento. En el caso nuestro, tenemos una ventaja porque tenemos el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? Tenemos todavía más entendimiento, más palabras. Aquí ahora, en Hechos 13, Hechos capítulo 13, versículo 15, dice lo siguiente: y después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿lo ves? La ley y los profetas, la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, esto es Pablo cuando llegó a una sinagoga en Antioquía: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos lo leen, pero ¿qué fue lo que leyeron? La ley y los profetas, la palabra de Dios. La esencia de la Biblia es la ley y los profetas.
Esa es la esencia. La ley y los profetas es el conjunto de todo el Antiguo Testamento. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento, escuche, cuando usted lee el Nuevo Testamento, casi 3/4 partes de lo que se dice en el Nuevo Testamento es lo que está en el Antiguo Testamento. Bendito sea Dios. Yo digo, hermano, cuando uno escucha personas hablar y ponen esos artículos larguísimos, hablando de una manera despectiva, que eso es para Israel, que eso no tiene relevancia para nosotros. Dios mío, qué ceguera espiritual tienen muchos creyentes hoy en día. Qué ceguera espiritual. Ahora bien, aquí dice, ahora mira lo que Cristo dice, aquí en Lucas 24, cuando Él resucita entre los muertos, y se le aparece a los famosos caminantes de Maús. Lucas 24. Caminante de Maús. Versículo 25. Le dice, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer, se parece a la iglesia hoy, ¿verdad? Todo lo que los profetas han dicho. La gente no quiere creer lo que los profetas han dicho. Ellos quieren creer solamente lo que dice Cristo y Pablo en el Nuevo Testamento. No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara a su gloria. Mira lo que Cristo hizo. Mire qué fue lo que él hizo. Y comenzó Cristo desde Moisés, es decir, Génesis, y siguiendo todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, Amós, Habacuc, Nahum, Abdías, Jonás, etcétera, etcétera. Les declaraba, oiga bien, en todas las escrituras. ¿Qué está diciendo? Que en todas las escrituras está Cristo. Que Cristo está en el Pentateuco, todos los profetas, ahí está Cristo. Dice, lo que de Él decían, toda la escritura hablan de Él, señalan a Él, toda la escritura. Y el tercer punto y el último, el cumplimiento. El cumplimiento. Estamos hablando del tema de hoy, clase número 4 de los profetas de Israel, el mensaje de los profetas. Y el primer punto fue la intervención de la ley, instituida por Dios, la ley. De Génesis a Malaquías. Y ahora para nosotros la ley o la palabra es todo. Toda la escritura es para nosotros. Ahora, dijimos que el papel de los profetas era Dios les revelaba su plan. Ellos interpretaban el mensaje. Ellos instaban al pueblo a cumplir los mandamientos de Dios porque el pueblo se iba a la deriva. El cumplimiento, cuarto y último. Para ello, quiero que tú ubiques a Mateo capítulo, el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 13. Escuchen bien, Mateo 11, 13. Porque todos los profetas, ¿cuántos? Todos los profetas. Vamos a decir, aunque hay otros profetas, eso lo hemos de estudiar, que fueron profetas que no escribieron, pero fueron profetas también. Por ejemplo, Eliseo fue profeta, Elías fue profeta y ellos no escribieron libros. ¿Me siguen? Entonces, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Vemos ahora la consumación, lo que Cristo dice de la ley. Mire esto, este versículo es el versículo más importante para los que creen. Porque el problema es
que la gente cree, como dice el puertorriqueño, se le ha metido entre eja y eja aquí, una expresión de los puertorriqueños, que cuando tú dices que tú tienes que cumplir los mandamientos, oh, te estás judaizando, ten mucho cuidado. ¿Usted ha oído eso, verdad? Oh, te estás judaizando, o sea, te estás judaizando. Bueno, es preferible, le voy a decir esto es radical, es preferible ser así y no romanizarnos, porque la iglesia está romanizada y no se da cuenta. La iglesia hoy, protestante, practica cosas que ha heredado de Roma y no se da cuenta. Usted sabía eso, ¿verdad? Eso para otro tema, se lo voy a explicar. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Más claro no puede estar. Yo no he venido para abrogar, que eso no tiene ningún cumplimiento. Yo no vengo a abrogar eso. Y los cristianos dicen que ellos pueden abrogar eso. Qué ironía. Que eso no tiene relevancia. Yo no he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y él dijo más todavía. Mira lo que dice. Dios le bendiga, Villanueva. Dios le guarde. Comparten el contenido, hermano, de esta clase. Dice aquí. Porque de cierto os digo que pasa en el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que está aquí en la ley tiene que cumplirse, es decir, Cristo. ¿Quién lo va a cumplir? ¿Quién lo va a cumplir? Bueno, él lo cumplió todo. Él cumplió todo, consumado, determinado está. ¿Sí? Y para llegar a esto último, Primera de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestras manos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que nosotros oímos desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónica, Nehemías, Esdras, Esther, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, Oseas, Amós, Nahum, etcétera, etcétera. Lo que hemos oído tocante al verbo de vida, todo habla de él, todo se cumple en él. ¿Cómo respondió el pueblo al mensaje de los profetas? ¿Cómo respondió Israel, el pueblo del Señor, al mensaje de los profetas, a la ley instituida en Sinaí, a la expresión de la voluntad divina, a cómo Dios se le revela al hombre, de cómo era evidencia de divinidad esa palabra, de cómo eso permanece para siempre, de que cómo Dios reveló su plan, de cómo Él mandaba profetas sin cesar y los mataban, cómo respondieron? Aquí te dice cómo respondieron. Lucas 19, entre tantos textos, te dice cómo ellos respondieron. (19:44) ¿Ustedes recuerdan? 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto es Jesucristo diciendo: oh, si tuvieran, si también tú conocieses a los menos en tu día lo que es para tu paz, mas ahora están descubiertos tus ojos.
porque no conociste el tiempo de tu visitación. No conocieron el día de su visitación. Yo me pregunto, ¿está la iglesia conociendo su día de su visitación? ¿Dios visita a su pueblo con su palabra? ¿Está conociendo el pueblo de Dios su visitación por medio de sus santos profetas, sus santos heraldos? Toda iglesia tiene una voz profética colectivamente. Toda iglesia. Cuando su pastor se levanta, él no tiene que decir yo soy profeta, no, él abre la Biblia, expone la Biblia, explica la Biblia, y esa es la voz profética hablando al pueblo por medio de sus siervos. Esa es palabra de Dios. Usted no tiene que estar detrás de nadie. Lea la Biblia, escudriña la Biblia, retorne a la Biblia. Así es, pastor. El hermano, este siervo que está ahí, pastor en la República Dominicana, puede seguirlo, tiene buena enseñanza. Estaré allá en Santiago por 3 semanas, pastor. Si tiene por ahí, que me gustaría que podíamos conocer y tomar un café por lo menos. Estaré de viaje, de vacaciones, y también algunos compromisos también llevar la palabra allá. Si alguna persona está escuchando, yo estaré en la iglesia Alianza, ¿cómo se llama? Alianza Cristiana en Santiago, el domingo 30 de junio y el primer domingo de julio, no sé la fecha ahora. Estaré ministrando la palabra en esa congregación. Y para concluir, te voy a citar 2 versículos bíblicos. El primero está en Juan, con relación al mensaje de los profetas. El primero se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. ¿Hemos hallado a quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué dice él? ¿De quién escribió Moisés la ley y los profetas? De Jesús. Usted tiene que leer el Antiguo Testamento y buscar a Jesús en el Antiguo Testamento. El héroe de la historia no es que David mató a Goliat, ok. El héroe es David entonces, ¿verdad? El héroe en cada episodio de la Biblia es el Señor en todo. Absolutamente es el Señor en todo. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, traducido el Cristo. Lo hemos hallado. ¿Cómo lo hallaron? Porque fue revelado en la ley y los profetas. Salmo 138. Salmo 138, para terminar. Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En esta clase, que tiene como más de, no sé si son 30 clases, esta es la 4ª clase, el mensaje de los profetas. Yo estaré dando una exposición de cada uno de los profetas, todos los profetas. Y aludiremos a profetas que no fueron escritores. Recuerden que cuando hablamos de profetas, hay otros profetas que no escribieron. ¿Ok? Débora dio una profecía. Ella profetizó. Eliseo. Esos son profetas que no escribieron. Es importante entender que ellos también fueron profetas, pero ellos no escribieron libros, pero fueron profetas usados por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Y ayúdanos, Señor, a entender,
acatar, a obedecer tu palabra, tal como tú instaba a Israel a que fuesen obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, esta será la clase por hoy. Mañana, si Dios lo permite, aproximadamente a esta misma hora, que es el tiempo que voy a tener, entonces, para seguir el ciclo, estaré tratando el curso de misiones. La clase de misiones la estaré dando mañana. Dios le bendiga ricamente. Un abrazo fraternal a todos. Un gusto poder reconectarnos. Comparte el contenido porque estos estudios, como ustedes pueden ver, están llegando a muchas personas, a muchas vidas. Y yo solamente glorifico a Dios. Soy sumamente agradecido de que me han escrito y que le están ayudando en muchas cosas. Así que cualquier sugerencia me la pueden dar, cualquier pregunta, para mí sería un honor poder contestar. Dios los bendiga, un abrazo fraternal a todos. Bendiciones.